Mi esposo me gritó que mi trabajo era un pasatiempo y que él mantenía la casa. El karma fue que lo despidieron a las 2 semanas. Y ahora es un vividor que me ruega para sus cigarros. Todo empezó así. Mi esposo me gritó en la cara, frente a toda su familia y amigos, que mi carrera era un pasatiempo caro, y que yo debería estarle agradecida por permitirme jugar a la artista mientras él hacía el trabajo de verdad para mantenernos. Me humilló hasta las lágrimas mientras sostenía una copa de vino que, irónicamente, yo había pagado. Lo que Alberto no sabía era que el gerente estrella estaba a solo 2 semanas de ser escoltado fuera de su oficina con una caja de cartón en las manos por inepto. Hoy, 6 meses después, ese mismo hombre tiene que pedirme permiso y dinero hasta para comprarse una cajetilla de cigarros, mientras yo lo veo desde mi estudio, dándome cuenta de que nunca lo necesité a él, pero él resultó ser un parásito que no sabe sobrevivir sin mí. Me llamo Sofía, tengo 31 años y soy ilustradora digital y diseñadora de concepto para videojuegos. Trabajo de forma freelance para estudios en el extranjero, lo que significa que gano en dólares y gano bastante bien. Sin embargo, como trabajo desde mi casa, en pijama la mitad del tiempo y rodeada de tabletas gráficas y bocetos, Alberto siempre decidió ignorar el hecho de que yo cubría el 60% de nuestros gastos. Para él, si no usas un traje barato de poliéster y te sientas en una oficina gris de 8 a 6, no estás trabajando. Yo siempre fui de perfil bajo. Me gusta mi paz, me gusta mi arte y, estúpidamente, pensaba que no era necesario restregarle mis facturas en la cara para que me respetara. Al principio, nuestra relación era distinta. Conocí a Alberto cuando ambos teníamos 24. Él era ambicioso, divertido y parecía admirar mi talento. Cuando me mudé con él, yo apenas estaba empezando y él tenía un puesto de analista. En ese entonces, celebrábamos cada uno de mis contratos pequeños como si fueran un premio Nobel. Él era mi mayor fan, o eso me hacía creer. Con el paso de los años, Alberto fue escalando en su empresa de logística. Se convirtió en gerente de operaciones y, junto con el título, le creció un ego que no cabía en nuestro departamento. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, de esas que dejas pasar porque, seguro tuvo un mal día. Empezó a referirse a mis entregas como, tus dibujitos. Si yo estaba en una llamada importante con un director de arte de Francia o Canadá, él entraba a mi estudio sin tocar para preguntarme dónde estaban sus calcetines o qué íbamos a cenar. Alberto, estoy en una reunión de producción, por favor dame 10 minutos, le decía yo, tratando de mantener la calma frente a la cámara. Ay, Sofía, ni que estuvieras operando a corazón abierto, me soltaba él, riéndose frente a mis colegas. Es solo gente hablando de videojuegos. Mi reunión de las 2 sí es importante, tenemos un retraso en la aduana de 3 millones de pesos. Eso es estrés de verdad. Luego vino el gaslighting. Si yo me sentía cansada después de pasar 12 horas renderizando un proyecto, él me miraba con desprecio. ¿Cansada de qué? Si estuviste sentada todo el día en el aire acondicionado haciendo dibujitos en la computadora. Cansado yo, que tengo que lidiar con gente real y problemas reales. Agradece que tienes este pasatiempo, que te distrae, porque si fuera por ti, estaríamos viviendo en un cuarto alquilado. Empecé a dudar de mí misma. Empecé a sentir que mi esfuerzo no valía porque no se veía como el suyo. Él se encargaba de recordarme, cada vez que podía, que él era el proveedor. El hecho de que yo hubiera pagado la remodelación de la cocina y el enganche de nuestra camioneta parecía haberse borrado de su memoria. Para él, ese dinero era suerte o bonos que me caían del cielo, mientras que su sueldo era el único fruto del sacrificio. La tensión escaló cuando Alberto empezó a salir con sus amigos de la oficina casi todas las noches. Regresaba oliendo a alcohol y perfume barato, y cuando le preguntaba, siempre era la misma respuesta: estoy haciendo networking, Sofía. Cosas de hombres de negocios. Tú no entenderías, tú solo hablas con gente imaginaria en internet. Empezó a compararme con las mujeres de su oficina. Deberías ver a Marcela, la de ventas. Siempre impecable, en tacones, moviendo millones. Eso es una mujer empoderada, no tú, que pareces una adolescente con esos audífonos todo el día. Me hacía sentir pequeña, invisible, como un mueble más en la casa que yo misma ayudaba a mantener. El evento clave, la humillación que rompió todo, ocurrió en el cumpleaños de su madre. Estábamos en una terraza alquilada, con toda su familia, sus tíos, sus primos y algunos de sus jefes de la empresa. Yo había pagado el catering completo como regalo para mi suegra, pero Alberto, por supuesto, se llevó el crédito diciendo que él quería consentir a su mamá con lo mejor. En un momento de la noche, uno de sus jefes,
un hombre mayor y bastante tradicional, se acercó a nosotros. Y dime, Sofía, ¿tú a qué te dedicas? Alberto dice que eres muy creativa, preguntó el hombre. Antes de que yo pudiera abrir la boca para hablar de mi último proyecto de diseño de personajes, Alberto soltó una carcajada burlona, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Estaba lo suficientemente ebrio para perder el filtro, pero lo suficientemente sobrio para saber dónde golpear. ¡Ay, jefe! Sofía es nuestra artista residente, dijo, rodeándome el cuello con un brazo que se sentía como una cadena. Ella hace dibujitos para internet, es su pasatiempo. Yo le digo que es genial porque así no se aburre mientras yo mantengo la casa. Es como tener una niña pequeña con un libro de colorear muy caro. Pero bueno, alguien tiene que traer el pan de verdad a la mesa, ¿no? Si fuera por sus dibujitos, estaríamos comiendo craúles. Hubo un silencio incómodo. Algunos se rieron, otros desviaron la mirada. Mi suegra me miró con una lástima que me dolió más que el insulto. Sentí la cara caliente, el corazón me latía en los oídos. Alberto, no es un pasatiempo. Es mi carrera y gano lo suficiente para... Ya, Sofía, no arruines la fiesta con tus aires de grandeza, me interrumpió gritando, para que todos oyeran. Todos sabemos que si yo no tuviera mi puesto de gerente, tú no tendrías ni para la renta. Madura de una vez. Disfruta de la fiesta que yo pagué y quédate calladita, que te ves más bonita. Me quedé helada. En ese momento, algo dentro de mí se desconectó. Ya no sentía enojo, sentía una claridad absoluta y gélida. Me di cuenta de que el hombre al que amaba no solo no me respetaba, sino que me odiaba por ser exitosa sin seguir su guión de oficina. Esa noche no dije nada más. Me tragué la humillación, sonreí por compromiso y esperé. El quiebre emocional fue esa misma noche al llegar a casa. Él se quedó dormido de inmediato, roncando con la satisfacción de quien ha marcado territorio. Yo me fui a mi estudio, cerré la puerta y abrí mi cuenta bancaria. Vi mis ahorros, vi las facturas de los últimos 2 años. Vi cómo yo había pagado silenciosamente casi todo mientras él se gastaba su sueldo en trajes de marca, relojes y noches de networking. Decidí que se había acabado la cortesía. 2 semanas después, el karma llegó con una puntualidad poética. Eran las 2 de la tarde y yo estaba trabajando en una entrega importante cuando escuché la puerta del departamento abrirse. No era la hora de Alberto. Entró con los hombros caídos, la corbata floja y una caja de cartón bajo el brazo. Lo habían despedido. Y no fue un recorte de personal, lo echaron porque, en su arrogancia, había ignorado una serie de protocolos de seguridad en un embarque masivo que terminó costándole a la empresa una fortuna. Su jefe, el mismo que lo escuchó humillarme, no tuvo piedad. Me echaron, Sofía, dijo, sentándose en el sofá, esperando que yo corriera a consolarlo. Esos tipos no saben lo que pierden, es una injusticia. Voy a demandarlos. Necesito que me ayudes con los gastos mientras encuentro algo de mi nivel. Lo miré desde la puerta de mi estudio. No sentí ni un gramo de compasión. ¿Ayudarte? Le pregunté con una voz que no reconoció. Pero Alberto, si lo mío es solo un pasatiempo, ¿cómo esperas que mis dibujitos mantengan a un hombre de negocios tan importante como tú? Según tú, si no fuera por tu sueldo de gerente, yo estaría comiendo craúles. Supongo que ahora te toca a ti probarlas. Su cara fue un poema. Intentó aplicar la vieja técnica del gaslighting de nuevo. No seas resentida, Sofía. Lo dije al calor de las copas. Ahora es serio. Somos un matrimonio. Tienes que apoyarme. No, Alberto. Somos un matrimonio donde tú me humillaste para sentirte superior. Así que, a partir de hoy, las reglas cambian. Empecé por separar las cuentas. Le cancelé las tarjetas adicionales que estaban vinculadas a mi cuenta, sí, las que él usaba para su networking. Dejé de pagar su membresía del gimnasio de lujo, su suscripción de televisión premium y sus servicios de entrega de comida. ¿Por qué no puedo usar la tarjeta, Sofía? Me gritó una tarde, hambriento. Fui al súper y me rebotó. ¡Qué vergüenza me hiciste pasar! Es que mi pasatiempo ya no cubre gastos de gente que no trabaja, Alberto. Si quieres comer, ahí hay frijoles y arroz. O puedes vender uno de tus relojes de gerente para comprarte un filete. Pasaron los meses. Alberto, en su soberbia, se negaba a aceptar puestos de analista o asistente. Él quería ser gerente o nada, pero el mundo corporativo es pequeño, y su error en la empresa anterior lo había marcado. Nadie lo quería. Pasó de ser el hombre del traje impecable a un tipo que se pasa el día en calzoncillos viendo la tele, quejándose del gobierno y del sistema. Se convirtió en un vividor, pero un vividor bajo mis condiciones. Ahora, la escena es casi ridícula. Yo sigo en mi estudio,
Mis ingresos han crecido un 30% desde que ya no gasto mi energía emocional en tratar de complacerlo. Él, por otro lado, ha agotado sus ahorros. Ya no tiene amigos de networking porque, sorpresa, esos amigos solo estaban ahí cuando él pagaba las rondas. Ayer ocurrió lo más satisfactorio. Estaba yo terminando un contrato muy grande cuando él entró a mi estudio, rascándose la nuca, con la mirada en el suelo. Sofía, oye, ¿crees que podrías darme 50 pesos? Susurró, con una voz que era la sombra de la que usó para humillarme en la fiesta. ¿Para qué, Alberto? Pregunté sin despegar la vista de mi tableta. Es que me quedé sin cigarros, y quería comprarme un encendedor, el mío se rompió. Por favor, luego te los devuelvo cuando me salga lo de la consultoría. Me detuve, lo miré a los ojos y solté una risa suave. 50 pesos para cigarros. Vaya, parece que el pasatiempo ahora es lo único que mantiene tus vicios. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que cuando me gritaste que yo te necesitaba más a ti, realmente te lo creías. Pero mira esto, la casa sigue limpia, el refrigerador está lleno, el internet funciona, y todo lo pago yo. Tú eres el único que está sobrando aquí. Le puse un billete de 20 pesos en la mesa. Es todo lo que tengo para pasatiempos ajenos, Alberto. Si quieres más, ahí está la cortadora de césped de los vecinos, dicen que pagan 100 por el patio. Eso es trabajo de verdad, ¿no? Él tomó el billete con una humillación que se podía oler. Salió de la habitación sin decir nada. Hoy mismo he contactado a un abogado de divorcio. No porque no pueda mantenerlo, sino porque no quiero. Me di cuenta de que él, gerente, nunca tuvo nada que ofrecer más que un título vacío y una inseguridad rampante que intentó curar pisoteándome. Él pensó que yo era la que vivía en su mundo, pero la realidad es que él era un invitado de lujo en el mío, y su reservación acaba de expirar. Cierre satisfactorio, Alberto vive ahora en el sofá de su hermano. Me enteré de que intentó pedirle dinero a su madre, pero ella le dijo que fuera a trabajar de lo que fuera, que dejara de ser tan orgulloso. Yo acabo de comprarme un estudio nuevo frente al mar. Mi trabajo no es un pasatiempo, Alberto. Mi trabajo es la libertad que tú nunca vas a conocer porque estás demasiado ocupado esperando que alguien te diga que eres importante. Karma servido frío, pensé que después de haberlo dejado en el sofá de su hermano, con sus trajes de marca pasados de moda y su ego herido, Alberto finalmente entendería que el juego se había acabado. Pero el gerente no se rinde tan fácilmente cuando hay dinero ajeno de por medio. 2 semanas después de que iniciara el proceso de divorcio, recibí una notificación legal que me revolvió el estómago. Alberto no solo pedía el divorcio, me estaba demandando por el 50% de mi departamento, el 50% de mis ahorros en la cuenta del extranjero y, lo más cínico de todo, una pensión compensatoria vitalicia alegando que él sacrificó su crecimiento profesional para darme estabilidad emocional y permitir que yo desarrollara mi pasatiempo. Casi me río de la rabia. ¿Estabilidad emocional? El hombre que me llamó niña con libro de colorear frente a sus jefes, mi abogado, un tipo brillante llamado Hugo que no se anda con rodeos, se sentó conmigo en su oficina rodeado de mis estados de cuenta y facturas. Hugo revisó la demanda de Alberto y soltó una carcajada seca. Sofía, este tipo está desesperado, me dijo, ajustándose los lentes. Está intentando aplicar la de esposo abnegado. Dice que, como tú trabajabas desde casa, él era el que gestionaba el hogar y que gracias a su sueldo de gerente, tú pudiste ahorrar tus ingresos de ilustración. Básicamente, quiere cobrarte una comisión por haber existido a tu lado. Hugo, yo pagué el enganche de este departamento 3 meses antes de casarnos con un bono de un estudio de animación canadiense, le respondí, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Yo pagué las cuotas de la camioneta. Yo pagué hasta el papel de baño de esa casa durante los últimos 6 meses mientras él se gastaba su liquidación en cenas de negocios para conseguir un puesto que nunca llegó. Lo sé, y lo vamos a demostrar, sentenció Hugo, pero prepárate, porque en estas audiencias los vividores como Alberto se vuelven excelentes actores. Va a intentar hacerme quedar como el villano y a ti como la mujer exitosa y desalmada que abandona a su marido en la desgracia. La primera audiencia fue una pesadilla de 3 horas. Alberto llegó vestido con su mejor traje, el gris oscuro que yo le regalé para nuestro segundo aniversario. Se veía impecable, con el cabello perfectamente peinado, pero si lo mirabas de cerca, podías ver la desesperación en sus ojos. Su abogado, un tipo que olía a cigarrillo barato y ambición, empezó a leer un discurso que parecía sacado de una telenovela barata. Mi cliente, el señor Alberto, fue el pilar económico de este hogar durante años, decía el abogado mientras Alberto bajaba la vista,
fingiendo una tristeza profunda. Mientras la señora Sofía se dedicaba a sus inquietudes artísticas, que como todos sabemos, son ingresos variables y poco fiables, Alberto mantenía la estructura. Él pagaba los servicios, la alimentación, los seguros. Y ahora que él ha perdido su empleo, ella pretende desecharlo como si fuera un mueble viejo, quedándose con todo el patrimonio acumulado gracias al ahorro que él permitió. Yo sentía que me iba a estallar una vena. Miré a Alberto. Él evitaba mi mirada, concentrado en su papel de víctima. Me daban ganas de levantarme y gritarle todas las facturas que él olvidaba, pero Hugo me apretó el brazo por debajo de la mesa. «Deja que se ahorquen solos», me susurró. Cuando fue nuestro turno, Hugo no leyó discursos. Abrió una carpeta pesada y empezó a poner documentos sobre la mesa del juez. «Señoría, aquí tenemos los registros de las transferencias bancarias», empezó Hugo con una voz monótona y letal. Durante los 4 años de matrimonio, la señora Sofía transfirió mensualmente el equivalente al 60% de los gastos totales del hogar a una cuenta compartida. Tenemos los recibos del enganche del inmueble, pagados íntegramente por mi cliente desde su cuenta personal antes de la unión. Y lo más interesante, aquí están los extractos de la tarjeta de crédito del señor Alberto de los últimos 8 meses. Hugo hizo una pausa dramática y le entregó una hoja al juez. Mientras el señor Alberto alega que mantenía la estructura, podemos ver gastos excesivos en clubes nocturnos, restaurantes de lujo y tiendas de ropa de alta gama. Gastos que, curiosamente, coinciden con las fechas en las que mi cliente le transfería dinero para pagar la hipoteca. El señor Alberto no ahorraba, el señor Alberto usaba el dinero de los servicios que Sofía le entregaba para financiar un estilo de vida que su sueldo de gerente, que por cierto era menor al de mi cliente, no podía cubrir. Alberto se puso rojo. Empezó a susurrarle cosas a su abogado, gesticulando con las manos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, revisaba los papeles con una lentitud exasperante. Además, continuó Hugo, tenemos el testimonio de 3 colegas del señor Alberto que confirman que él solía jactarse en la oficina de que su esposa hacía una fortuna con dibujitos y que gracias a eso él podía gastar su sueldo en lo que quisiera. La cara de Alberto pasó del rojo al blanco. No esperaba que yo hubiera contactado a sus antiguos compañeros, pero cuando me humilló en la fiesta de su madre, se olvidó de que en ese mismo lugar había gente que me respetaba más de lo que lo respetaba a él. Uno de sus subordinados, al que él siempre trataba mal, fue el que me llamó para decirme que tenía correos donde Alberto le pedía que maquillara ciertos gastos de viáticos para quedarse con el efectivo. La audiencia terminó con el juez pidiendo un peritaje contable completo. Alberto salió de la sala casi corriendo. Lo alcancé en el pasillo. ¿De verdad, Alberto? ¿Pensión vitalicia?, le pregunté, bloqueándole el paso. ¿No te queda ni un gramo de dignidad? Él se giró, y por fin vi al verdadero Alberto, sin la máscara de gerente, sin el carisma de las fiestas. Solo era un hombre asustado y lleno de odio. ¿Me lo debes, Sofía?, me gritó, llamando la atención de la gente que pasaba. Yo te di un estatus. Yo te saqué de tu cueva de dibujos y te presenté a gente importante. Sin mí, solo serías una ermitaña loca. Esa casa es mía por derecho, yo estuve ahí, yo puse mi tiempo. No voy a dejar que te quedes con todo mientras yo no tengo ni para pagar la renta de un cuarto de sati. Tuviste tiempo para buscar trabajo, Alberto. Tuviste tiempo para ser un compañero. Pero elegiste ser un parásito, le dije con una calma que lo enfureció más. Y ahora que el parásito no tiene de dónde comer, intenta morder la mano que lo alimentó. Nos vemos en la sentencia. Las siguientes semanas fueron de guerra fría. Él intentó usar a mi suegra para que me convenciera de llegar a un acuerdo. La pobre mujer me llamó llorando, diciendo que Alberto estaba deprimido, que no salía de la cama y que, como yo era tan exitosa, que me costaba darle un poco para que él pudiera empezar de nuevo. Suegra, con todo el respeto, Alberto se gastó en un año de networking lo que usted gana en 5 años de jubilación, le dije, tratando de no ser cruel con ella. Yo no soy su madre, soy la mujer a la que él humilló. Si él no tiene dónde vivir, es porque se quemó todos sus puentes por soberbio. El día de la sentencia definitiva, Alberto llegó solo. Ya no traía el traje gris. Traía una camisa algo arrugada y se veía descuidado. Su abogado ya no hablaba con la misma seguridad. Supongo que se había dado cuenta de que no iba a cobrar el porcentaje millonario que esperaba. El juez fue contundente. Se declara que el inmueble es propiedad exclusiva de la señora Sofía, por haber sido adquirido con fondos propios previo a la sociedad conyugal y por demostrarse que el mantenimiento del mismo fue cubierto mayoritariamente por la parte actora. Se deniega la pensión compensatoria al señor Alberto,
toda vez que se ha comprobado capacidad laboral remanente y se ha evidenciado un uso indebido de los fondos comunes para fines personales ajenos al bienestar del hogar. No solo perdió la casa y la pensión. El juez le ordenó devolver una cantidad específica de dinero que él había extraído de nuestra cuenta de ahorros conjunta el día después de que lo despidieran, sin avisarme. Alberto estaba destruido. Literalmente no tenía nada. Al salir del juzgado, me quedé un momento en las escaleras respirando el aire fresco. Hugo me dio una palmada en el hombro. Felicidades, Sofía. Eres libre. Vi a Alberto parado cerca de la calle, esperando un autobús. Ya no tenía la camioneta. Yo la había vendido para pagar los honorarios de Hugo y cerrar unas deudas que él dejó pendientes. Se veía pequeño, insignificante. Me acerqué a él una última vez, no por maldad, sino por cierre. ¿Y ahora qué vas a hacer, Alberto?, le pregunté. Él me miró con una envidia que casi se podía tocar. No sé, supongo que irme a vivir con mi hermano un tiempo más. Él me deja quedarme si le ayudo en su taller mecánico. ¿Estás feliz? Me quitaste todo. Tú te quitaste todo el día que pensaste que mi trabajo era un juego, le respondí. Yo solo recuperé lo que es mío. Meses después, supe por una amiga común que Alberto sigue en el taller de su hermano. Limpia piezas, barre el piso y, a veces, cuando tiene algo de dinero, se compra una cajetilla de cigarros y se sienta en la acera a ver pasar los autos, contándole a quien quiera escucharlo que él solía ser un gran gerente y que su exesposa lo arruinó por un berrinche artístico. Nadie le cree. En el barrio lo conocen como el vividor. Yo, por mi parte, finalmente terminé la mudanza a mi nuevo estudio. Es un lugar amplio, con ventanales que dan al parque, lleno de plantas y de mi equipo de trabajo. Ya no hay nadie que entre a gritarme por calcetines perdidos mientras hablo con clientes de Japón. Mi carrera ha despegado a niveles que nunca imaginé, quizás porque ya no tengo que cargar con el peso muerto de un hombre que necesitaba apagar mi luz para sentirse brillante. A veces, cuando termino una ilustración especialmente difícil, me sirvo una copa de vino, me siento en mi terraza y sonrío. Mi pasatiempo me dio esta casa, me dio mi paz y, sobre todo, me dio la fuerza para sacar de mi vida a quien nunca mereció estar en ella. Alberto sigue rogando por cigarros. Yo sigo dibujando mi propio destino. Y créanme, el dibujo quedó perfecto. Fin de la historia.